Muy buenos días, queridos compañeros y profesora. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental, Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. Educación y políticas públicas en Colombia, una apuesta para la ciudadanía y el diálogo. Somos el grupo 12, conformado por Jimmy Orlando Barrios Mosquera, Marisela Paredes Arredondo, Marta Lucía Olaya Valle y quien les habla, Lutari Payares Arevalo. La educación en Colombia. En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En nuestra Constitución Política, en el artículo 67, se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Es allí donde se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio público y que a su vez este tiene una función social y que es al Estado a quien le corresponde regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto a este servicio educativo, con el fin de velar porque éste se cumpla con una buena calidad, que el cumplimiento de sus fines tengan una mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También en la Constitución, en este mismo artículo, se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. El sistema educativo colombiano lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, que es la primaria con 5 grados y secundaria con 4 grados, la educación media, donde se dan los 2 grados de bachillerato y que culmina con el título de bachiller, la educación superior y la educación para el trabajo y el talento humano. A pesar de que la educación colombiana, aparte de ser un derecho, es un servicio y que el Estado debe velar para que éste se cumpla en beneficio de los educandos, hay muchas cosas que se deben mejorar, hay muchas cosas que se deben fortalecer en nuestra educación. Comenzamos hablando de la cobertura universal. En Colombia es necesario que se fortalezca esa cobertura donde todos los jóvenes, donde todos los niños, las niñas, adolescentes tengan acceso a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior. Eso es algo que se debe fortalecer en Colombia, brindando una educación de calidad, una educación gratuita. Cuando hablamos de calidad, no hablamos de programas, de normas, de leyes, hablamos de beneficios, de infraestructura, hablamos de alimentación, hablamos de oportunidades. Entonces, en Colombia esa cobertura se debe ampliar ofertándole a toda la población el beneficio de poder ingresar. Los programas de cero a siempre, la educación inicial se deben fortalecer, también se debe fortalecer y volver a reintegrar dentro del modelo educativo colombiano el preescolar de los 3 grados, prejardín, jardín y transición, porque este se ha acabado, no se está fortaleciendo, no se está dando. La jornada única. Hay un lema que dice que la jornada única sí, pero no así, porque el gobierno quiere impartir a partir del 2024, quiere que todas las instituciones de Colombia presten el servicio de jornada única, pero es que ya estamos en el año 2023 y esas condiciones no están dadas. La mayoría de las instituciones de Colombia tienen problemas de infraestructura, tienen problemas no cuentan con el programa de alimentación escolar, no cuentan con recursos tecnológicos, con recursos deportivos, con espacios deportivos para que esta jornada se pueda llevar a cabo. Entonces, es como una ilusión el gobierno decir, se va a implementar la jornada única en todas las instituciones a partir del año 2024. Lo dicen, imparten normas y leyes, pero no brindan las condiciones necesarias para que esto se pueda llevar como tal a la realidad. Ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar PAE.
Este es un programa que beneficia a nuestros estudiantes, pero que no está en todas las instituciones educativas ni se brinda de la manera adecuada. La corrupción ha jugado un papel muy importante aquí en este programa porque los contratistas se han robado el dinero de la alimentación de los niños. Donde ha llegado el programa PAE, se puede ver el deterioro de la alimentación que le brindan a los niños. Inclusive hubo una ministra de Educación quien antes de ingresar fue contratista de este programa y se decía que vendían las pechugas de pollo a 40.000, ¿sí? Que los facturaban a 40.000. Esa señora llegó a ser ministra, entonces tenemos la corrupción dentro del mismo Ministerio de Educación, dentro de los mismos programas. Y si esto no se soluciona, no se deja de llevar a cabo este programa, no puede ser un programa que beneficie, ¿sí?, a los niños. Esto va a ser un programa que beneficie a los corruptos porque se están robando la plata de los niños. Y una cosa es lo que ellos ofrecen y otra cosa es lo que le llega a los niños, a los comedores escolares. Mejorar la infraestructura física y tecnológica de las instituciones educativas. En las instituciones educativas aún están los computadores de hace 10 años que donó el programa Computadores para Educar. Desde ese entonces, ellos no han vuelto a hacer donaciones, hicieron donaciones de unas tablets, que esas tablets resultaron siendo obsoletas en todas las instituciones. Las escuelas no cuentan con el servicio de Internet y la infraestructura es precaria en la mayoría de las instituciones, sobre todo en las instituciones rurales, no alcanzan los recursos para que los rectores puedan invertir de los recursos de gratuidad que llegan a las instituciones educativas, de lo que llamamos el COMPES. Los rectores tienen que jugar con ese dinero para poder implementarlo donde haya la mayor necesidad, porque todo viene muy limitado, esos recursos no alcanzan. Entonces, eso es algo que deberían ampliar para que en las instituciones se pueda invertir. El gobierno también dentro de sus planes, dentro de sus programas, fortalecer esta parte, porque la verdad, las instituciones se están cayendo, en especial en la zona rural. Se necesita garantizar la trayectoria educativa, que los estudiantes no se queden solo con la primaria, con el bachillerato, sino que el gobierno amplíe más los programas de ingreso a la educación superior, donde los estudiantes reciban oportunidades reales para continuar con su estudio, porque los créditos del ICETEX son programas que han afectado a muchos estudiantes porque salen de una carrera universitaria, no consiguen trabajo, pero sí tienen que salir a enfrentar esa deuda. El gobierno debe buscar la manera de mitigar los efectos de la pandemia. La pandemia afectó muchos campos de nuestro país, en especial la educación. Este trajo mucha deserción escolar y aún no se ha podido mitigar esa deserción. Esa deserción no se ha podido controlar, fueron muchos los estudiantes que abandonaron la educación y esa es tarea de poder recoger y traer todos esos estudiantes que se alejaron durante la pandemia. El programa Ser Filo Paga es un programa un poco desconectado de la realidad, es un programa ambicioso, un programa de presupuesto, un programa que en muchas ocasiones ha venido afectando hasta psicológicamente a los estudiantes porque un estudiante de escasos recursos se gana esa beca, se va a una universidad privada donde es marginado, donde se siente menos que los demás, es un estudiante que no se siente cómodo en ese ambiente. Entonces este programa debería ser reformado. Las universidades deberían brindar a los estudiantes dentro de estos programas el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, al transporte, que las universidades deberían ser como casas de apoyo donde el estudiante encuentre todo, sobre todo ese estudiante que va del pueblo, de la zona rural a una ciudad buscando prepararse, pero que él encuentre esas condiciones para poder salir adelante. Se debe fortalecer los docentes de apoyo. Esta figura de docentes de apoyo eh, durante la pandemia desapareció, ¿sí? En las instituciones educativas
se necesita estos docentes porque entran estudiantes o ahora con la inclusión se debe recibir estudiantes con CDA, con condición diferencial de aprendizaje. Y los maestros que tienen 35, 38, 40 estudiantes en el aula también deben atender a los estudiantes con CDA, con condición diferencial de aprendizaje, antes llamados estudiantes con necesidades educativas especiales, y el docente de aula pues no tiene de pronto la formación y como el espacio para poder atender a todos a la vez, pero el docente de apoyo hace falta ahí en el aula para que acompañe al docente en esa formación de estos estudiantes. Se reciben los estudiantes sordos, los estudiantes mudos y los gobiernos a través de los contratos corruptos que hacen envían los intérpretes a final de año. O sea, tenemos que el gobierno se preocupe por brindar ese apoyo a las instituciones educativas en cuanto a la inclusión, fortalecer a los docentes, a los directivos docentes, con formaciones, con becas para licenciaturas, para especializaciones, maestrías, doctorados, con un estatuto único para todos que beneficie a los docentes, evaluaciones que nos limitan para poder ascender en el escalafón. Docentes con 15, 20 años laborando no han podido ingresar a la carrera docente porque están en una provisionalidad y todo el tiempo tienen que estar esperando que el político de turno los pueda ayudar porque es que las evaluaciones de ingreso a la docencia se ponen cada vez más difíciles. Igual los concursos de ascenso. Ya ingresamos a la docencia, pero para poder ascender nos ponen muchas trabas, concursos donde pasan de acuerdo al presupuesto que tenga el país y eso limita al docente, lo desanima. Para que todo esto que mencioné anteriormente se pueda fortalecer, es necesario y sobre todo importante, ante todo, que se pueda reformar el sistema general de participaciones, porque es allí donde se da el presupuesto para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Bueno, vamos a hablar de las políticas públicas en Colombia, pero primero debemos entender qué es una política pública. Una política pública es la respuesta del Estado a las demandas de la sociedad en torno a una problemática de interés público, expresada en forma de leyes, normas, instituciones, programas, recursos, leyes, servicios y acciones que se implementan de manera coherente y sostenible, cuyos efectos deben ser evaluados y medibles. Las políticas públicas también son acciones, programas y decisiones que toma el Estado para solucionar problemas públicos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. Estas políticas se enfocan en diferentes áreas como la educación, la salud, la seguridad, el medio ambiente, entre otras. Colombia es un país que ha venido trabajando en el diseño e implementación de políticas públicas con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Vamos a mirar la importancia de las políticas públicas en Colombia. Las políticas públicas son fundamentales para el desarrollo de un país, ya que permiten solucionar problemas y mejorar la calidad de vida de la población. En Colombia, las políticas públicas han sido importantes en la reducción de la pobreza, la promoción de la educación y el acceso a la salud, entre otros aspectos. Los retos que ha tenido que enfrentar las políticas públicas en Colombia, como lo dije en las diapositivas anteriores, la corrupción, ¿cierto? La corrupción es como el principal reto que tiene que enfrentar cualquier política, cualquier programa que se quiera implementar aquí en nuestro país, lamentablemente. Dice que a pesar de los avances que se han logrado en cuanto a políticas públicas en Colombia, aún existen retos y desafíos por enfrentar. Uno de los principales retos, como lo dije ya, es la corrupción, que ha afectado la implementación de las políticas públicas y que ha generado desconfianza en la población. Otro reto es la desigualdad social, que sigue siendo un problema en el país. Aquí en nuestro país se mira mucho las clases sociales, hay mucha discriminación con las personas y esto es un problema grande que afecta a las políticas públicas. En Colombia también se puede
han habido políticas públicas exitosas como, a pesar de los retos que se han tenido que enfrentar, también se han implementado políticas como el programa de Familias en Acción. Esto ha permitido la reducción de la pobreza extrema y la promoción de la educación y la salud. También se destaca el programa de vivienda gratuita que ha beneficiado a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Respecto al programa de Familias en Acción, a pesar de que se habla que ha sido una política pública exitosa, también han metido la mano los corruptos o inclusive personas que no necesitan de este programa, se inscriben, les llega el dinero y hacen uso del mismo, y familias que en realidad necesitan no han podido acceder a este programa y tienen carencia económica y deberían ser ellos quienes cuenten con este beneficio. Las políticas En conclusión, podemos decir que las políticas públicas son fundamentales para el desarrollo de un país y que en Colombia se han logrado avances importantes en este sentido, a pesar de los retos, de los desafíos que se presentan, pues es necesario seguir trabajando en el diseño e implementación de políticas públicas que permitan mejor calidad de vida de la población y sobre todo reducir la desigualdad social. A continuación encontramos 8 políticas públicas que rigen la planeación estratégica y el seguimiento de proyectos dentro de la educación colombiana. Primero, atención integral a la primera infancia. La meta de esta política es generar los procesos educativos oportunos y pertinentes a partir de las necesidades, intereses y características de los niños de 0 a 5 años, con el fin de favorecer aprendizajes significativos que promuevan su desarrollo integral dentro de una concepción de niño como persona en continuo perfeccionamiento humano. La segunda es la cobertura en educación preescolar básica y media, donde la meta es que la tasa de cobertura llegue al 100%. La tercera la tercera es cobertura en educación superior y la meta en esta es ampliar la cobertura en 320.000 nuevos cupos de la educación superior. La cuarta, calidad en educación superior, perdón, calidad en educación preescolar básica y media, y la meta aquí es establecer planes de mejoramiento basados en los resultados de las evaluaciones y difundir sus resultados, evaluar el desempeño de docentes y directivos docentes. La quinta es calidad de educación superior. La meta acá es definición y socialización de los estándares de calidad, establecer planes de mejoramiento basados en los resultados de las evaluaciones y difundir sus resultados y evaluar a los estudiantes. La sexta, pertinencia de la educación preescolar básica y media. La meta es adecuar el sistema educativo de tal manera que responda a las exigencias y las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el sector productivo. Articular todos los niveles de enseñanza alrededor del desarrollo continuo de las competencias laborales necesarias para mejorar las condiciones de empleabilidad de los bachilleres y profesionales y la competitividad del país. Y la séptima, pertinencia de la educación superior. La meta aquí es adecuar el sistema educativo de tal manera que responda a las exigencias y a las necesidades de los estudiantes, la sociedad, el sector productivo y articular todos los niveles de enseñanza alrededor del desarrollo continuo de las competencias laborales necesarias para mejorar las condiciones de empleabilidad de los bachilleres y profesionales y competitividad del país y eficiencia del sector. En esta última la meta es fortalecer la capacidad técnica y operativa del Ministerio de Educación Nacional, impulsar la descentralización de las entidades adscritas al sector, modernizar las secretarías de educación certificadas, crear modelos de gestión para la operación de secretarías municipales no certificadas, implantar el sistema de información en los niveles nacional y territorial en educación superior, la modernización de la administración y la gestión del sector educativo en los niveles nacional, departamental y municipal. Y las estructuras institucionales, procedimientos administrativos y operativos y sistemas de supervisión e incentivos para obtener mejores resultados en cobertura y calidad. Todas estas son las políticas que se encuentran actualmente dentro de nuestro país
y de acuerdo a cada necesidad o a cada plan de gobierno se van creando nuevas políticas con el objetivo de mejorar la educación y que sea de calidad. Para concluir, voy a leer lo que dijo la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, acompañada del presidente Gustavo Petro en la sanción de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia, potencia mundial de la vida, que traza la hoja de ruta para avanzar en las grandes transformaciones que requiere la educación del país. En el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida, es un ejercicio de reivindicación de la justicia social, es desde los territorios y con las comunidades como vamos a poner en marcha las transformaciones del sector educativo para promover la equidad territorial, afirmó la ministra de Educación, Aurora Vergara, desde el departamento de Guainía. Las bases del Plan de Desarrollo 2022-2026 en materia educativa están orientadas a garantizar el derecho de una educación de calidad para todas y todos los colombianos a través de unas líneas estratégicas, aumentar la cobertura de la educación inicial, planificar la jornada escolar, el crecimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones, dignificación y bienestar para nuestros docentes, fortalecimiento de las instituciones de educación superior con la reforma de la Ley 30 de 1992, gratuidad de la matrícula de educación superior pública con calidad, equidad y pertinencia territorial, nuevo plan de espacios educativos como centros de la vida comunitaria y la paz para promover la equidad territorial y superar las brechas históricas en el acceso a la educación desde preescolar hasta la educación superior. Todas estas estrategias suenan muy bien, pues esperamos que con el gobierno del presidente Gustavo Petro se puedan llevar a cabo, lograr la gran mayoría en beneficio de la educación del país, la cual siempre ha venido afectada por las malas políticas o por la corrupción que impiden que las políticas que se plantean en beneficio de la educación se vean deterioradas en el camino. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.